1980s. Después de 20 años de aprendizaje y crecimiento, Grupo GP entraba a una nueva etapa con una organización mucho más sólida. Con la creación de las unidades de negocio, José María Garza Ponce y sus hijos le dieron estructura a esa visión, protegiendo a la empresa ante los retos de la época y preparando el terreno para dar un paso más grande. La entrada de lleno al sector industrial se convirtió en el gran proyecto de esta década, iniciando una etapa clave para el grupo, donde la construcción de naves industriales cambió por completo el tamaño y el alcance de sus obras. En esas fechas, 85, 86, se tomó la decisión por parte de él y de nosotros de hacer áreas de negocio. Nace el área de vivienda, que lo tenía Enrique, mi hermano, junto con Carlos. Maquinaria de equipo, que era Adolfo. Me tocó a mí quedarme con el nombre de Constructora Garza Ponce. Y en esas épocas tuve la oportunidad de ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y ver lo que estaba pasando allá con los parques industriales. Regresando a Monterrey, se nos ofrece un terreno y tomamos la decisión de comprar el terreno pensando en hacer un parque industrial ahí. Estoy hablando de 85, principios de 86. Y así es como nació Parque Industrial Monterrey. Recuerdo cuando construyó el primer parque industrial aquí en Monterrey, Parque Industrial Monterrey, en Apodaca. Tenía muchos terrenos. Y dice, lo que quiero es construir, tengo terrenos. Ahora hay que ponerle naves industriales. Y nos construyó las primeras naves especulativas, naves de inventario y nuestra primera presencia aquí en Monterrey. Empezamos a hacer un área inmobiliaria que no existía. Y ahí empezamos a tener ya la visión de vender el paquete completo, que era terreno con construcción. Y muchas empresas, sobre todo extranjeras, pues querían a alguien que le resolviera tanto el problema de la tierra como de la construcción. Y el primer contrato de construcción se dio en Reynosa para Zenith, una fábrica de televisores. Y el segundo fue ahí, precisamente en Parque Industrial Monterrey, una compañía que se llama Rogers, que es Inoac. Y todo eso empezó en el 86. Haber creado el primer parque industrial sigue siendo un hito dentro de GP Desarrollos, como que de alguna manera nos posiciona en el mercado como pioneros, independientemente que fue hace 40 años, el decir, oye, nosotros creamos el primer parque industrial privado en Nuevo León, de alguna manera nos pone como innovadores en el ramo. Y el otro proyecto que se me viene a la mente, porque creo que fue la graduación de Constructora Garza Ponce a los proyectos industriales grandes, mi papá siempre comenta que fue el de Kohler. Como que hubo un antes y un después en Constructora, con las exigencias que tenía Kohler, con los compromisos que habíamos estado adquiriendo con ese tipo de clientes. Eran muy estrictos, el cliente muy estricto. Tuve esa oportunidad de estar ahí y conocer lo que era la exigencia. Sí, porque ese proyecto en esos tiempos era el más grande que concursó la constructora Garza Ponce. Muy exigente también, de mucha especificación. Bueno, en términos de tecnología, antes era todo a mano. No había internet, no había computadoras. Lo único que había eran calculadoras. Pues era todo, hacer todos los presupuestos a mano era todo un tema. Varias veces salimos con luz de día para terminar los presupuestos. En aquel entonces no había tecnología, no había estas herramientas con las que hoy contamos. Era más artesanal y pues era un proyecto sumamente importante para el cliente porque era pues, la primera planta que ponían en México y había muchas expectativas en él. Y fue el contrato en ese momento más grande que había firmado Constructora. De hecho, aquí lo tengo. Porque no era un contrato, era una acusación, éramos responsables de todo. No teníamos ni abogado interno, entonces nos fuimos a Wisconsin, a Kohler, Wisconsin, nos fuimos el ingeniero Mariano Gutiérrez, paz descanse, mi papá y yo, sin abogados. ¿Cómo estaría la negociación? Que mi papá se regresó. Nos quedamos allá el ingeniero Mariano y finalmente cerramos ese contrato. Y pues fue un reto enorme, al grado que prácticamente yo iba todos los días a la obra. Tengo muy buenos recuerdos, haz de cuenta que esa planta la conozco como la palma de mi mano. Fue en el 89 y se terminó en el finales del 90, principio del 91.
El éxito con PIMSA y Kohler fue solo el inicio de un periodo de intensa actividad industrial. En poco tiempo, más proyectos de grandes marcas nacionales e internacionales se fueron sumando a su portafolio. General Electric, Nippon Denso, Northern Telecom, LG, entre otros. Pero el crecimiento de la compañía no se detuvo en lo industrial. Al mismo tiempo que transformaban la industria, Grupo GP comenzó a ganar terreno en otro sector que se volvería clave para la época: el sector comercial. Lo comercial también tiene lo suyo. Plaza Fiesta San Agustín en su momento fue una obra también muy retadora. En aquella época era el primer JCPenney que llegaba a México. En esa parte yo te diría que Chema no se le dificultó para nada entrarle al sector comercial. Él siempre decía que una tienda Soriana era como una nave industrial de las que rentaba, ¿sí? Con un poco más de complementos. Con la tienda Soriana trabajamos, no sé, yo perdí la cuenta en 27 Sorianas. Y esa es otra cosa. En el 89 nos daban 12 meses para hacer una tienda, ahorita nos dan 6. Eso es lo que la construcción y la tecnología ha avanzado en este tiempo, ¿no? –1990. Al entrar a la década de los 90, el panorama cambió drásticamente y México comenzó a enfrentar épocas muy difíciles, marcada por una devaluación que paralizó al país. Fueron años sumamente complejos para todos. Sin embargo, la visión de sus líderes, la estructura de sus unidades de negocio y sus cimientos fuertes se convirtieron en la mejor defensa del grupo. Recordemos que en el 94 hubo una crisis muy fuerte a finales, que se extendió al 95 y 96. Entonces, habría que capotear muchas cosas, no nada más el tema del negocio, también había cosas económicas, políticas en México que pues era parte del juego. Afortunadamente no nos maltrató mucho la crisis. Creo que principalmente porque tuvimos una estructura muy sólida. Yo recuerdo muy bien que José María Garza Treviño pedía a todas las áreas que tuviéramos un departamento compacto, sólido, que fuera capaz de manejar 10 o 20 proyectos. A él no le gustaba crecer y reajustar cuando las vacas estaban flacas. Y creo que por esa estructura pudimos sostener y pasar las crisis. Aunque la crisis del 94 alteró el ritmo de toda la industria, Grupo GP no se detuvo. La empresa supo afrontar el panorama de esos años, tomando las decisiones necesarias para mantener la marcha de su operación y proteger a su equipo de trabajo. Haber conservado la estabilidad en un entorno tan complejo fue el resultado de la solidez que ya habían construido. Con el negocio firme, el siglo XX llegaba a su fin. Grupo GP terminaba este periodo listo para adentrarse en un nuevo milenio lleno de posibilidades, tecnología, globalización y ganas de construir en un mundo que estaba por cambiar por completo.